Charla con César Laje, nuestro experto legal y, como no, vamos a hablar del caso Negreira, del que tuvimos ayer noticia, y también vamos a hacer una especie de síntesis de lo que sabemos ya seguro con respecto a este contencioso. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo, por fin, qué ganas tenía, con César Laje. ¿Qué tal, César? Hola, buenos días, el placer es mío, como siempre. Ayer Pues nada. ya el WhatsApp ya me empezó a tal y dije yo, hay noticias de caso Negreira. Fíjate que hay cierta percepción de que como que esto se había olvidado, ¿no? Y me he encontrado con muchos aficionados que me decían, bueno, el caso Negreira ya se ha olvidado, ¿no? Ya ha quedado en el olvido, esto ya lo han dejado, ya la han, bueno, pues la han arrinconado, ¿no? Ya ha quedado en nada. No, no es eso, ¿no? No era eso. Simplemente estamos en una fase procesal, pues que bueno, que da pocas noticias. Ahora ha vuelto a salir, pero esa es la cuestión, no es Es que que haya quedado en nada. lo que queda, Javier, es lo más interesante, que es saber por dónde va a salir la audiencia provincial. Si va a considerar el auto de cohecho firme y que se siga investigando sobre ese tipo delictivo, o si por el contrario nos centramos en el inicio, que es lo que la Fiscalía en la denuncia establecía, que era el delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Bueno, a mayores, claro está, de la administración desleal y la falsificación documental. Eso era el inicio. Eso es la clave. Por eso vamos a ver, aparte, la instrucción en base a la ley de enjuiciamiento criminal se amplió 6 meses más y estamos en un impasse a ver qué decide la audiencia provincial. Claro. Bueno, la audiencia, la sección 21, lo que se pronunció ayer, lo supimos, en base a que, bueno, descarta la existencia de un delito de blanqueo en el caso Negreira, aquella separación, ¿no?, que hizo el juez Aguirre. Bueno, que a priori parece que, bueno, no cambia nada, pero para mí sí era que... lo lógico. Para mí era lo lógico. El delito Sí. de blanqueo de capitales, para mí falta el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Porque vamos a ver, el hecho probado a día de hoy en la instrucción es que hay unos pagos de una entidad deportiva a una empresa del segundo del CTA. Con lo cual, pagos reales, es decir, pagos que salen de contabilidades reales de una empresa. Con lo cual, el blanqueo de capitales, a lo bestia, para que la gente lo entienda, es convertir el dinero ilícito en lícito. Con lo cual, eso faltaba. A mí me faltaba 2 puntos. Me faltaba el tipo objetivo y el tipo subjetivo, que era la trazabilidad del dinero. De todo lo que salía en la prensa, era claro que se perdía la trazabilidad en la retirada en efectivo de Negreira, es decir, Negreira lo retiraba en efectivo por medio de sus empleados y ahí se perdía el dinero, con lo cual me cojeaba bastante el delito de blanqueo. Lo que debió pasar es que debió haber una instrucción por parte de la Policía Judicial y hubo recursos y al no haber el tipo objetivo en el tipo subjetivo del hecho delictivo, evidentemente la Audiencia Provincial decae ese tipo de delito. Pero hay que decir algo muy importante, y es que este recurso que interpone ante la Audiencia Provincial, bueno, el que lo interpone es, entre otros, el Barça y Negreira, o los Negreira, ¿vale? Son los que interponen este recurso. Digo que es curioso porque una de las líneas de argumentación, no de estas partes, sino más bien del barcelonismo, era decir que este blanqueo era la causa, era lo que iban a encontrar, que era el tema, el meollo de la cuestión en el caso Negreira era eso, que el dinero volvía al club o a personas del club, que era una distracción, más bien un desvío de dinero por parte de gente que estaba en el club, utilizaban a Negreira, y hay que tener narices para decir que cogen al vicepresidente del CTA como cómplice para esto, y que luego volvía a esas personas. Bueno, pues digo que es curioso porque el propio Barça es el que ha recurrido a eso y la audiencia es la que ha dicho que de eso nada, que no ha habido intervención, que el dinero no volvía al club ni a nadie. Yo, Javier, te comentaba ayer por WhatsApp que, visto por dónde están tirando los tiros la Audiencia Provincial, a día de hoy no descarto la existencia del cohecho. No lo descarto, porque vamos a ver, la Audiencia Provincial, si tuviera tan claro el hecho de que no hay cohecho, yo creo que incluso hasta seguiría desestimando los recursos y metería el blanqueo de capitales, porque así es lo que dices tú. La tesis de la defensa estaría más probable, porque vamos a ver, la tesis de la defensa son 2. Si va por delito de corrupción en el ámbito deportivo, el Barça va a tener que probar que no era con el ánimo de obtener un beneficio ilícito en la competición.
que hay que probarlo. Yo lo veo complejo, pero hay que probarlo. Y segundo, si metes el blanqueo de capitales y el dinero vuelve al Barça, el dinero no iba destinado a Negreira. Se le cae lo que dices tú, se le cae el hecho ese, con lo cual no veo tan descabellado a día de hoy que la audiencia provincial desestime el tema de los recursos sobre el auto de cohecho. No lo veo tan... como antes sí lo veía, que nosotros hablamos en persona y te digo, mira, va a caer... Ahora vamos a entrar a lo del cohecho, que te quiero decir, ¿qué sentido puede tener que el Barça recurriese lo del blanqueo del dinero? Es decir, ¿hasta qué punto? Porque el Barça estaba... ¿Recuerdas si el Barça estaba imputado, investigado por este delito o solo los Negreira? Los Negreira lo puedo entender. Yo creo... dinero y ese dinero desaparece. Bien. Yo creo que... Yo creo que Barça, ¿por qué? Todos, porque si no, no puede recurrir ese auto de blanqueo. Porque si claro, no está imputado por el delito. Yo utilizo los términos imputación porque era como yo estudié en la facultad. Pero bueno, si tú no estás como investigado, lo lógico es que tú no recurras. Si tú no estás investigado por ese hecho delictivo, lo lógico es que no recurras. Con lo cual, el planteamiento del Fútbol Club Barcelona, si es real que planteó el recurso, a mí me descoloca bastante, porque yo creo que era más factible en la defensa intentar pelear el tema del blanqueo de capitales y decir, mira, decae el blanqueo de capitales, el dinero volvía tal, que yo creo que es un error, pero bueno, yo ahí... Es que a mí me pasa como a ti, que no me cuadra porque el Barça recurre a eso, cuando incluso tenía hasta una salida, entre comillas, por esa vía con la que salvar la papeleta, si se hubiera dado. ¿Vale? Entonces no entiendo por qué ha recurrido, que ha recurrido y que la audiencia ha dictaminado que no hay nada que indique que eso era así, ¿vale? Por lo tanto, ni lo de Contreras, ni lo de los Negreira, nada. No se desestima el blanqueo de dinero, pero se mantiene, como has bien apuntado, la administración desleal y la corrupción deportiva o el cohecho. Y la falsedad documental. Y la falsedad documental, que es evidente, vamos, sí, la falsedad documental, tienes razón. Entonces, en el caso del cohecho, lo has indicado al principio, es lo siguiente que va a salir, es el recurso, el fallo con respecto al recurso que se han interpuesto casi todas las partes, afectadas, ¿no? Creo que los Negreira también lo han recurrido. Entonces, eso es lo próximo que va a salir. El recurso de la audiencia... Y ahí es donde ya la instrucción va a correr. Es decir, en el momento que ya determine cuál es el delito principal sobre estos hechos, ahí la instrucción va a acelerarse. Es decir, van a empezar las diligencias testificales, las diligencias de las partes y ya va a acelerarse todo para que concluya en, vuelvo a insistir, en el auto de apertura de juicio oral o si es ley tribunal del jurado, también la apertura de la ley del tribunal del jurado si es cohecho. Y ya ahí se empieza ya la instrucción a empezar a dinamizarse, porque ahora mismo está estancada. Claro. Estancada no es la palabra. Estancada no es la palabra porque se están tomando diligencias, ha declarado Negreira, van a seguir los siguientes investigados a declarar. Tampoco es que esté parada, pero es evidente que el juez instructor necesita saber qué delito principal va a ser el investigado, porque cambia muchísimo. El cohecho y el delito entre corrupción entre particulares cambia muchísimo. Vale, con respecto al cohecho hay que advertir, porque la gente es muy dada a tirar siempre para casa, ¿no? Para barrer para casa. Entonces, pongamos que se desestime el cohecho, la gente ya seguro, no solo la gente, esta postilla mía va sobre todo dirigida a los medios que a veces se despistan y que ya dirán, no, han desestimado el cohecho, aquí no hay nada. No, es o cohecho o corrupción deportiva. Es decir, que es el mismo hecho, el mismo ilícito, o sea, no es que sea el mismo ilícito, la misma actividad, simplemente se diferencia en que uno está cometido por un funcionario y el otro no está cometido por un funcionario, ¿vale? Perfectamente explicado. Simplemente, entonces, si no es cohecho, es corrupción deportiva, ¿vale? ¿Puede ser las dos cosas? Yo entiendo que no. Si se tipifica como cohecho, no se tipifica como corrupción en el ámbito de particulares. Es clarísimo, además. El hecho es el tema de funcionario público. Vamos a ver, para muchos que dicen que si el juez instructor hace películas, no hace películas. Vamos a ver, la tesis esa es planteada en dos tesis doctrinales. Una de la Universidad de Alcalá, que proviene de un artículo doctrinal de la Universidad de Salamanca. Yo entiendo que esto da pereza, Javier. Cogerte y leerte una tesis de 200 folios da pereza. Pero los que somos un poco, que nos gusta esto, pues no la hemos leído y tengo el extracto en el cual dice literalmente, si el numerus clausus del delito de corrupción en el ámbito deportivo está cerrado a jueces, árbitros, etcétera, etcétera,
Los miembros de los comités, ¿qué delito se le puede imputar cuando puede ser el mismo ilícito? Pues evidentemente te lleva a la palabra cohecho, claro está. Con lo cual está sacado. Y vuelvo a insistir, el tema de la administración de la Federación Española de Fútbol, yo me hago una pregunta, una interrogación retórica y que los oyentes las contesten. Si la Real Federación Española de Fútbol no es un organismo privado con función pública, ¿por qué el CSD puede nombrar una comisión gestora? Que alguien me lo conteste. ¿Y por qué hay sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2022? ¿Y por qué hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es vinculante en base a la ley orgánica del Poder Judicial? Porque después oyes y dices, no, es que te estás leyendo un discurso. No, me estoy leyendo la ley. Que es que en un Estado de derecho funciona de lo siguiente. Mira, los abogados tenemos varias herramientas, que son las leyes, la jurisprudencia y la doctrina. Nosotros jugamos con esas tres bazas. Si la ley ya te lo dice claro, después lo empatas con la jurisprudencia y lo empatas con la doctrina. Con lo cual, el auto de cohecho, analizado por muchos juristas, yo hay gente que me lo pide y lo analizamos, está impecable. Está impecable. Otra cosa es eso, que consideren a Negreira funcionario público. Eso es la clave. Es muy difícil de entender, como has dicho. Muy difícil, Javier. Todo lo ocurrido, todo el proceso de Rubiales, cómo se actúa contra la Federación, todo por parte del gobierno, sin entender que no le adjudican pues una naturaleza pública. Pero sobre todo, mira, ahora estaba leyendo yo, que me la has enviado, la ley del deporte, y la estaba repasando para buscar una cosa específica que ahora os enseñaremos. Y mientras estaba leyendo, estaba diciendo, pero si están dándole en todo momento en la ley del deporte, se está refiriendo a la federación como una entidad con función pública, pero en todo momento, es que es constante, y dices, pues lo están tratando como si fuera un organismo público. Todo el tiempo. Bueno, y si coges los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol y te lees el artículo 1, lo dice muy claro. Es decir, es que ten en cuenta que el CSD es el órgano dependiente del Ministerio de, creo que Cultura, me parece. A ver si meto la pata, me corriges. Ministerio de Cultura, CSD. Y el CSD delega en todas las federaciones, las organizaciones, las competiciones, pero bajo el paraguas del CSD. Con lo cual, el CSD ahora le da un toque a la federación y le dice, no, la comisión gestora mía, la nombro yo. La cuestión es, claro, la cuestión es dirimir si vale con que determinar que una institución tiene función pública y que su tratamiento y su consideración es pública, o es necesaria la condición de funcionario, tal cual, literal. El Código Penal y la jurisprudencia del Código Penal es clara. El concepto de funcionario público es totalmente diferente al concepto del derecho administrativo. Cambia completo. El ejemplo que yo pongo siempre en todas las tertulias. Cuando yo ejerzo la función de abogado de oficio, yo ejerzo una función pública. A mí me paga la Xunta de Galicia, Javier. No me paga el cliente, me paga la Xunta de Galicia. Y si me paga la Xunta de Galicia, evidentemente, lo que es que estoy desarrollando una función pública. Yo me hago una pregunta ahora también, después de analizar todo, yo me hago otra pregunta retórica y que me la conteste. Si el hecho que toda la gente dice que es un hecho ilícito, si Negreira no es funcionario público, ¿en qué lo encauzamos? Es decir, un hecho que todos consideramos ilícito no tiene respuesta penal, no tiene respuesta administrativa, no tiene respuesta del gobierno. Entonces, me estás diciendo que esto es ilegal, pero que no tiene respuesta. Vamos a ver, las leyes se hicieron para que todos actuemos de acuerdo a un Estado de Derecho para que funcione bien. Con lo cual, esto no puede quedar en cierta manera impune, porque es que este hecho todo el mundo está diciendo. Si ver los presidentes de la Federación, si ver el presidente, todos dicen que esto es ilícito. Pues yo creo que tiene que incardinarse en alguna respuesta, ya sea administrativa, ya sea penal o ya sea, en este caso, del ámbito de derecho deportivo, que ninguna encauza realmente. Vale, entonces vamos a dirimir la diferencia entre el cohecho. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué le ponéis tanto énfasis a lo del cohecho? El cohecho es, a ver, de hecho, si te fijas en la reacción del propio Laporta cuando habla del cohecho, no voy a decir que tenga pavor, pero le notas como con una virulencia que no lo quiere ni ver. Con el cohecho basta simplemente con el pago. Basta con el pago. Lo bestia, Javier, con el soborno. Es decir, que tú eres, el pago está acreditado. Claro, que yo te mando dinero a ti. Tú eres el segundo del CTA, yo soy el presidente de llámale X, yo te mando el dinero. Ya hay delito de cohecho. El soborno. Bueno, el soborno es la palabra vulgar
que se utiliza para que la gente lo entienda. Que yo pague al segundo del CTA para... Basta. Punto. No hay ni que demostrar la intención, basta demostrar el pago. No se puede hacer un pago a un funcionario, no se puede. Es que era para... No, que es que no se puede. Por tanto, el juez Aguirre lo dice en uno de los autos, comenta, ya tenemos la prueba. En el delito de cohecho dice, ya tenemos la prueba. Esto ya está cerrado. Si esto es cohecho, ya está cerrado. Es decir, han pagado. Por lo tanto, culpables. En el delito de corrupción deportiva, basta con acreditar obviamente el pago y luego la intencionalidad, pero no, ni siquiera como se mantiene machaconamente por la parte que se ve pues señalada, ni siquiera el hecho de que se haya llevado a cabo la manipulación. No necesitas probar el resultado. Es un delito de mera actividad y lo dice el Supremo en la sentencia del 22, que vuelvo a insistir, sé que es una sentencia pesada. Yo a alguna gente crítica le dije, mira, yo os mando la sentencia subrayada y el fundamento jurídico que es, para que no llevéis trabajo. Y después me la analizáis y me contestáis. Es más, las tesis de las universidades dicen lo siguiente. Dicen que el delito de corrupción en el ámbito deportivo es suficiente el inicio de la actividad corruptora. Lo dice literal, con lo cual, ¿qué quiere decir esto interpretando literalmente al pie de la letra? Que solo el hecho del inicio, es decir, del pago con la intención de obtener un beneficio ilícito, es suficiente. Con lo cual... Si eso se demuestra con lo que hemos comenzado el vídeo de hoy. Es decir, si es que a la audiencia provincial, al desestimar la causa del blanqueo, pero mantener la de administración desleal, falsificación documental, corrupción deportiva o cohecho, al retirar esa causa porque no encuentra la prueba de que realmente se ha cometido ese delito, es decir, no encuentro nada que acredite que ha habido un desvío. Lo que está diciendo es que para lo otro, para la corrupción deportiva, no es necesario, basta con demostrar la intencionalidad, no a dónde ha ido el dinero, no a quién ha recibido el dinero. Por lo tanto, basta con la intencionalidad. Yo también lo veo así. Vamos a ver, yo lo tenemos hablado muchas veces y hilado muy fino. Yo, si fuera la defensa del FC Barcelona y me desestiman el cohecho, yo la corrupción deportiva me iba en la jurisprudencia del numerus clausus del sujeto pasivo de la acción. Ahí sí que tienen mucho que agarrarse, porque vamos a ver, el artículo habla de ciertas personas que pueden cometer el delito. Y no están los miembros del CTA, no están, habla de jueces. Con lo cual, el Barcelona, su línea defensiva y en este caso las acusaciones, si se decae el cohecho, yo entraría a saco ahí, porque ahí es la clave, ahí es donde se puede, claro. Es un tema jurídico, es un tema técnico, que ahí puedes debatirlo. Lo que no puedes debatir es el hecho probado. Para que la gente no entienda, cuando te refieres bueno, has dicho en cierto modo, cuando te refieres a los números clausus, a la gente les puede estallar la cabeza si oyen números clausus, te refieres a la corrupción deportiva, según la ley, ¿quién la puede cometer? Y se refiere a una serie de personas, de cargos, o de cargos que pueden cometer ese delito y no queda claro no que lo niegue, pero que no queda claro que la figura de un miembro del CTA entre ahí. Sí un árbitro, pero la figura del vicepresidente del CTA o el presidente del CTA, ¿son árbitros o no son árbitros? Esa es la cuestión que dices tú. Bueno, si yo fuera el Barça, me iría por ahí, ¿no? Yo lo tengo claro, yo entraría por ahí. Vamos a ver, tanto las acusaciones como las defensas, para mí es un nivel técnico-jurídico que realmente a cualquier jurista y a cualquier penalista le encantaría, porque es un nivel altísimo. Es decir, están hilando tan fino en tantos conceptos jurídicos que es tremendo. Y sobre todo el hecho ese de que ya lo dijo también el juez. Ojo con las personas que pueden cometer el delito de corrupción en el ámbito deportivo, porque si cuadra puede decaer el sujeto pasivo, que es el miembro del CTA. Es que mismo en las tesis jurídicas de las universidades hay las dos interpretaciones. La interpretación amplia que dice que jueces puede dar lugar a los miembros de los comités técnicos, a los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte, a los miembros del CTA, y otra que dice, no, interpretación restrictiva. Cuando varios juristas no se ponen de acuerdo con ese aspecto técnico, complejo para cualquier juez, ¿eh? Claro. Te quiero plantear un supuesto en base a esta hipótesis que planteas, que es una hipótesis, que no es que César esté diciendo que ahora que también cuando escuchan cosas que les pueden salvar, sacarán a ellas como clavo ardiendo.
no es que César esté diciendo que al no ser un árbitro, un vicepresidente del CTA, pues que no puede ser condenado, no. Es una tesis, una posibilidad. Pero atendamos a esa posibilidad. Si eso fuese así, si la corrupción deportiva solo puede ser cometida por un árbitro, ¿qué delito? ¿No sería un delito pagarle a un presidente del CTA para manipular la competición? En base al Código Penal, ¿no? Pues es muy fuerte. Una interpretación... eso ya te explica que ahí no se agarra. O sea, no puede ser que una persona pague a un presidente para que le altere el resultado y que eso no sea sancionable. Es que vamos a ver, por ejemplo, en la sentencia del caso Osasuna no estaba investigado ni imputado el club, porque los pagos fueron directamente efectuados por los directivos. A diferencia de aquí, que los pagos salen, vamos a ver, las transferencias salen de la cuenta del club, con lo cual ahí está la diferencia. Y es que eso es interpretable, es decir, porque vuelvo a insistir, hay dos tesis. ¿Quién puede ser el sujeto pasivo del delito de corrupción deportiva? Tú coges el 286.4 bis y te pone jueces, árbitros, deportistas y directivos. Ese es 4. Yo leo las tesis y en el concepto jueces amplía todo el ámbito. Porque entonces, ¿qué hacemos con los del comité técnico? Con los del comité de apelación, con los del TAR, que yo, bueno, vamos, lo del TAR lo tengo clarísimo, lo del TAR sí son funcionarios públicos. Pero el comité técnico de árbitro, el comité técnico y el comité de competición y el comité de apelación, esos 3 comités, que es donde dice la tesis del artículo doctrinal de Salamanca, que es cohecho. Y es donde se agarra el juez Aguirre y donde el juez Aguirre hila tan fino para determinar que existe cohecho. Es que es un tema interesantísimo. A mí me parece que la tesis del juez Aguirre, que es la más obvia, que es la de que sí que tienen consideración de sujeto pasivo, le llamas tú, ¿no? Me parece que es la más obvia, pero es la más coherente. Es decir, no puedes saltarte esa figura porque es nuclear en esa organización a la hora de poder manipular, de poder determinar la competición. Quiero dejar claro unas cositas, y es, ¿qué sabemos ya? Que hay mucha gente también que dice, no, pero por ahora no se ha descubierto, no se ha sacado nada en claro. No, eso no es verdad. De lo que llevamos en el proceso, quiero apuntar por lo menos 4 factores que han sido determinantes, que se han reafirmado en base a las testificales, a todo, ¿vale? Uno es, capital, que Negreira tenía poder. O sea, eso está quedando clarísimo. Es decir, se nos había vendido que era un florero, se nos había dicho que este tío no puede hacer nada, que no tiene influencia. No. Tenía un poder determinante. Es decir, no solo era uno de los que determinaban si eran internacionales o no, se ascendían o descendían, que recordemos, nos lo explicaba Miguel Ángel Pérez, el periodista que ha escrito el libro con Estrada, nos decía, de eso van cientos de miles de euros de diferencia. Ahí está el pago. Ahí está el pago. Si ascendías o descendías, si eras internacional o no, cientos de miles de euros de diferencia. Eso es lo primero. Por cierto, Estrada dice que no solo eso. Estrada dice que designaban los árbitros, que Negreira designaba a los árbitros. Pues eso está demostrado, ¿vale? Según las testificales, según las actas que han encontrado, con el índice corruptor y tal. Segundo, que los árbitros reconocen que sentían esa presión. Ojo, dicen, no accedíamos a ella. ¿Qué van a decir? Van a decir, sí. Yo fluí en un partido, me dejé manipular. No te van a decir eso. Todos los árbitros niegan que sucumbieran a esas presiones, pero reconocen que había presión y que la sentían. Eso es lo segundo, que ha quedado claro. Lo tercero, que no se han justificado esos pagos. Es decir, no ha quedado acreditado. Esto es uno de los últimos autos. Juega Aguirre dice, aquí no se ha acreditado ni todavía un pago. No hay nada, ni informes, ni nada. No hay nada que acrediten esos pagos, ¿vale? Y que ha habido un claro, evidente ánimo de encubrimiento de esos pagos por parte del Barcelona. Y el Barcelona, y ahí están, ahora se está dirigiendo la investigación a las auditorías, porque esas auditorías, el compliance, se lo saltaban, todo. Intentaban ocultarlo. Parecen demasiadas cuestiones como para decir que aquí no hay nada. Hay que también tener en cuenta un detalle, es decir, los indicios en el procedimiento penal pueden dar lugar a una sentencia condenatoria, que es otro hecho de que, vamos a ver, nadie, en muchos delitos penales no vas a tener la foto del tío robando, o no vas a tener la foto del tío disparando, o el tío... tienes que basarte en indicios, y los indicios pueden dar lugar a una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Porque vamos a ver, lo que sí tenemos que
discernir de todo este fanatismo es que esto no es un Madrid-Barcelona ni nada. Esto es un procedimiento penal que es muy serio, hay que respetar el artículo 24 de la Constitución, que es la presunción de inocencia, y hay que ver si en ese procedimiento se desvirtúa la presunción de inocencia o si en este caso no se desvirtúa la presunción de inocencia y hay una sentencia condenatoria. ¿Qué pasa? Que todos los indicios que dices tú, Javier, son bastante, en este caso, concluyentes. Con lo cual, a mí me extrañaría muchísimo que al menos no haya una apertura de juicio oral, ya sea por tribunal del jurado, si hay cohecho, o de la otra manera, si por un procedimiento ordinario. A mí me extrañaría mucho. Pero bueno, vamos a dejar trabajar a las administraciones de justicia. No, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo eso, tenemos que tener el máximo respeto por las personas que en este caso están investigadas, porque es un tema que se están jugando años de prisión y es importantísimo. Por supuesto. Que va a haber juicio, que va a haber apertura de juicio, me parece evidente desde el momento en que la audiencia, no ya el juez, sino la audiencia en uno de recursos, en un recurso a Real Madrid, precisamente que se planteó para la personación o no del Madrid, resolvía y apuntaba, dice que estaba acreditado que la intención de los pagos del Barça era obtener beneficio deportivo. Hombre, en el momento que te dice eso, la propia, no el juez, la audiencia te está diciendo que está claro que estaban pagando para obtener un beneficio deportivo, pues ya está. O sea, ¿qué más quieres? Va a haber juicio seguro. La clave del millón es esa, saber si por cohecho, tribunal del jurado, o por si delito de corrupción en el ámbito deportivo. Lo que está claro es lo que tú estás planteando. La audiencia no va a desestimar, como la gente cree, desestimar el delito, porque había gente que dice, no, es que si lo que tú estabas comentando, si desestima el cohecho, va a desestimar unilateralmente también el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Yo lo veo muy complejo eso. Con lo cual, ahí va a estar la clave. Yo, viendo la decisión que ha tomado con el tema del blanqueo de capitales, yo te lo comenté ayer, no descarto que la audiencia provincial se decante por el cohecho. Antes sí lo tenía muy claro, yo ahora tengo mis dudas, sinceramente. Claro, claro. Te había comentado antes de entrar, que bueno, y ayer mismo estuvimos hablando del tema de la ley deportiva, te había comentado, a mí me extrañaba, bueno, no me extrañaba, me producía curiosidad cómo Javier Tebas, con mucha firmeza, mucha rotundidad, ya en 3 medios en los últimos meses, ha contestado a la pregunta de qué pasaría si el Barça hiciera eso hoy. Cuando decimos eso nos referimos a lo que sabemos ya. O sea, no a lo que pueda saberse en el sumario, investigaciones, no, a lo que se sabe ya. ¿Qué pasaría si descubren al Barça pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? Javier Tebas, en las 3 ocasiones, ha sido contundente y ha dicho, pues le abriríamos un expediente y serían descendidos a primera ref, a segunda B, para que nos entendamos. Lo ha dicho con mucha contundencia. Yo te decía, bueno, eso ¿en base a qué? Y habíamos encontrado, ¿no? La ley del deporte queda claro. Bueno, voy a ponerla aquí en pantalla, porque está aquí, está el artículo 104, ¿no? Dice las actuaciones, capítulo 4, las infracciones y sanciones, sección 1 de las infracciones. Punto B, dice las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba, predeterminar, no hace falta... Predeterminar. Claro, es que predeterminar es la palabra clave. Predeterminar el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, ¿vale? Y en general las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva, ¿vale? Infracciones muy graves, es esto. El intento de alterar el resultado deportivo de o el desarrollo, si queréis, el desarrollo de una competición. Bueno, es que eso no refiere solamente a un partido, no. El desarrollo de la competición está considerado como muy grave. Y luego, en el artículo 108, en el punto 1, bueno, veis las sanciones tipificadas en la ley del deporte y dice, bueno, multa no inferior a 3.000 y no ni superior a 30.000, B, pérdida de puntos o puestos de clasificación, ya en la C lo tenemos, pérdida o descenso de categoría o división, ¿no? Es decir, está completamente acreditado. Además, también tenéis en cuenta el Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol, con el tema de las prescripciones, etcétera, que cuantificaban ese tipo de hechos con cierto tipo de sanciones.
El tema de la prescripción, eliminaron, todavía no han dado una puñetera explicación de por qué eliminaron todas las sanciones del código ético sin venir a cuento, justamente en época coincidente, a saber que estaban siendo investigados por este caso del Barça, de Negreira. Hay quien lo atribuye a las propias causas de Rubiales, como también tendría motivos para anular las sanciones él mismo, por sí mismo, ¿no? Pero el tema de la prescripción también la anularon, es que no me acuerdo. Se anularon las sanciones seguro, pero el tema de la prescripción, ¿lo anulan o se mantiene? El tema de la prescripción lo modifican los años, con lo cual es evidente que al modificar la prescripción pues ya no entraría dentro de... Pero vamos a ver, yo en esto soy muy tajante. Yo creo en las personas, ¿eh? Yo creo que no hay mala fe en la redacción de las leyes, porque vamos a ver, las leyes pasan por el Poder Legislativo, es decir, vamos a ver, otra cosa que es claro a efectos de que es una administración pública es que la legislación de la Real Federación Española de Fútbol tiene que pasar también por el CSD. Con lo cual, yo creo en las personas, yo no creo en la mala fe, yo quiero seguir creyendo en las personas, creo que fue redactada así, sin ningún objeto, aunque todos los indicios me lleven a otra conclusión, sinceramente. Aclárame, cuando me dices que ha sido reformada la prescripción, ¿ha sido igualada a la de la ley del deporte? Sí, creo que tiene, corrígeme si me estoy equivocando, pero yo creo que el código ético sí hablaba también de 3 años desde el hecho. No, el código ético decía que no había prescripción. Perdón, no había prescripción. En caso, además, decía muy claramente, decía, no hay prescripción en delitos de corrupción deportiva y cohecho. En estos delitos no hay prescripción. Perdón, pero eso fue modificado. Claro, es lo que te pregunto, claro, es muy importante saber esto, porque si realmente han pasado de no hay prescripción, y dices, bueno, pues lo han puesto en 10 años, o lo han puesto en 15, vale, bien, pero si han pasado de no hay prescripción a una prescripción ridícula, porque es ridículo lo que hay en la ley de deporte, que es, me has dicho antes, el artículo... El artículo 114, me parece. 112.1 me has dicho. 112, sí, me has comentado. ¿Lo tienes delante? Sí, me lo he apuntado. Cuando me lo has dicho antes, me lo he apuntado. 112. Mira, 112.1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Eso es ridículo. Quiero puntualizar un detalle. La ley del deporte del año 1990, la redacción era similar a esta. No se modifica la prescripción, ¿eh? No se modifica. Claro, es decir, que se pudo haber modificado. Ah, pues eso es una salvaguarda para ellos. Es que en aquella época también eran iguales. Es que el mundo del fútbol siempre ha funcionado igual. Quiero decirte, pero a ver, tú sabes de leyes, tú sabes de ordenamientos jurídicos. Es que esto no se ve en ningún lado. Es que lo normal en un delito muy grave, en el máximo, lo normal es que, o bien, como en la FIFA no hay prescripción. En el Código Ético de la Federación no hay prescripción. En otros códigos a nivel más, bueno, fuera extradeportivos, penales, la prescripción es muy grave. ¿De cuántos años son? ¿El Código Penal de cuánto es? Si coges el Código Penal, las sanciones muy graves, es decir, los delitos que superan los 4 años, la prescripción es a los 10. Con lo cual es evidente. 10, 15, por ejemplo, los delitos de asesinato, etcétera, y homicidio, son 15 años la prescripción, con lo cual 15 y 20 años. Hombre, te lo miro exacto, pero yo creo que son esos plazos. Y vamos a ver, lo tienes muy fácil. Aplícalo al derecho comparado de Italia. Lo tienes fácil. Es decir, hechos, entre comillas, análogos. ¿Qué tipo de respuesta tuvo en Italia? Es decir, es un derecho comunitario similar al español. ¿Y qué respuesta tiene en España? Es fácil. Comparas, miras la responsabilidad del Calciopoli y miras la responsabilidad, en este caso, de este supuesto, y la respuesta totalmente diferente. Es decir, yo no sé los hechos si eran muy, muy, muy similares, pero se hablaba de llamadas telefónicas, de intentos de compras de partidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la Liga Italiana en este caso y el Calcio tomó medidas drásticas, descendió a ciertos clubes, le quitó puntos a otros clubes. Y aquí, con la ley del deporte y con el derecho administrativo que tenemos, el Barcelona, evidentemente, el delito prescribió. El último pago es del 2018, con lo cual... Sí, está claro, prescribió. Pero aclaremos que si eso pasara hoy... Es que hay gente, el Barcelona no ha hecho nada. No. Con lo que sabemos ahora, te está diciendo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional que serían descendidos el año que viene a Segunda B. Es decir, no es que no hayan hecho nada, es que ha prescrito el delito. ¿Vale? Que es muy diferente. Es muy diferente. A nivel de derecho administrativo deportivo, a nivel de ley del deporte, es decir, la normativa más grande a nivel de derecho deportivo es la ley del deporte. Pues la ley del deporte, como tú bien has analizado perfectamente, lo tiene bien claro. Es decir, prescripción 3 años. Con lo cual, si tú el mismo hecho ilícito lo cometes en el 2022, por ejemplo,
tú tendrías la sanción que tú acabas de comentar. Es que es clarísimo. Lo explicas perfectamente. Lo explicas perfectamente, Javier, perfectamente. Si ya me dices que no se los han cargado la Federación, las sanciones, porque curioso, mantienen la tipificación de los delitos, de las posibles irregularidades que se pueden cometer, pero ha eliminado las sanciones pertinentes para cada uno, es decir, las ha eliminado. Si además se han cargado también la prescripción, pues oye, blanco y en botella, es decir, dices tú que no quieres mojarte en ese sentido. Pero no, yo no me mojo en ese sentido. Pero me parece, mírate, para que la gente se haga una idea, la última diligencia que ha pedido el Madrid, precisamente, que se resolvió en contra por ahora, ya veremos, pero por ahora resultó en contra la audiencia provincial, pero Madrid lo que apuntaba es a Albert Soler. O sea, es la Federación y el Real Madrid pidiendo que la imputación de Albert Soler, porque entienden que ha tenido que ver en estos movimientos. Es decir, este hombre está dirigiendo un cargo de máxima autoridad en el CSD en ese momento. Por favor. Entonces, en otras palabras, el Madrid lo que estaba diciendo es no ha prescrito, lo han prescrito, es lo que está diciendo el Madrid. Yo no digo que sea así, digo que es por ahí por donde ha tirado. La audiencia provincial ha dicho, por ahora no tenemos... yo soy un tío muy pragmático y tú me conoces bien. Yo necesito sentencias condenatorias para decir que esto sucede. Las hipótesis en el derecho no nos llevan a ninguna tesis. Es decir, yo cuando llevo un procedimiento penal, claro está, hago lo mismo que tú estás haciendo. Hago el mismo análisis. Hago las hipótesis de cómo podía ser, de cómo no podía ser. Pero después tengo mi línea, si en este caso voy como defensa, tengo mi línea. Si voy como acusación, tengo mi línea. Y después, en base a la sentencia condenatoria, yo digo si esta persona es inocente, si es absuelto o si en este caso es condenado. No puedo basarme en tesis, aunque todos los caminos me lleven ahí. Vamos a ver, a mí me resulta extraño de que viendo lo sucedido en el Calciopoli, que en el 2022 no se ampliara el periodo de prescripción, sobre todo para las muy graves, ojo, para las muy graves, porque es lo que dices tú, en otros ordenamientos jurídicos y sobre todo en otra legislación, como es el Código Penal, la legislación penal, las prescripciones son más amplias para poder perseguir los delitos más graves, es lógico. No puedes poner una prescripción corta, imagínate un delito de libertad sexual. No puedes poner una prescripción corta, imagínate que no se detiene a la persona y prescribe, con lo cual es lógico tener una ampliación. Con lo cual, los juristas en ese caso interpretarían dejarlo como estaba la ley del año 1990. ¿El por qué? Pues ahí se puede dar lugar a un montón de hipótesis, aunque yo las hipótesis en el derecho, vuelvo a insistir, no me gustan. Vale, simplemente aclarar, bueno, también lo has dicho, pero vuelvo a resaltarlo, que ahí sí que tienen razón los barcelonistas, que aunque se hubiera reformado la nueva ley, como bien dices, se hubiera aplicado la ley que favorece a ley más favorable, que es la antigua, que es cuando se cometió el delito, que es la anterior. Con lo cual, el haber reformado la ley ahora no afectaba a que se les aplicase la prescripción nueva. No, eso no es así. Sí entiendo yo lo de pero es una tesis, ya sé que es una hipótesis, lo de cargarte las sanciones y la prescripción, la no prescripción del Código Ético de la Federación, que era lo que te habilitaba. De hecho, en la ley del deporte hay una mención a eso, a las leyes federativas. Es decir, bueno, también te remite a ellas, pero claro, si las leyes federativas se las han cargado, no sabemos por qué, coincidentemente en aquella época, no sabemos por qué, pues bueno, pues claro, pues en esas estamos. Bueno, sigues manteniendo... Excelente, me encantan estas charlas porque, de verdad, cuando tengo un tema penal te voy a llamar porque es que ¿sabes lo que? Cuando haces un montón de hipótesis, alguna de ellas llega a la verdad, es decir, porque es que en el derecho penal tienes que un montón de ideas para llegar a las conclusiones y realmente las conversaciones contigo son enriquecedoras, Javier. Igualmente, me quito el sombrero, sinceramente. Contigo, básicamente. Bueno, vamos a cerrar aquí, que ya hemos estado bastante, no pensábamos estar tanto, y vamos a tocar otro tema, pero ya no da tiempo. Entonces, simplemente para finalizar, esto sigue, pero sigues con tu línea de que, a ver, cuando menos apertura de juicio, ¿no? Yo me extrañaría mucho. Yo lo hablamos en persona, lo hablamos con Tomás, lo hablamos siempre. A mí me extrañaría mucho que esto no terminara en apertura de juicio oral, ya sea por un procedimiento ordinario o por una ley del Tribunal del Jurado. Porque ahora ya me genera dudas la audiencia provincial porque no me está siendo concreta. Me leo los artículos de los periódicos, me leo lo que me pasáis
y la Audiencia Provincial me está descolocando. Me está descolocando. En un principio tenía claro que el cohecho iba a decaer y ahora no lo tengo tan claro. No lo tienes tan claro. No lo tengo tan Bueno, claro. pero insisto, la Audiencia Provincial deja claro que en su criterio hay indicios claros de corrupción deportiva, aunque no los hubiera de cohecho. Y tenemos un detalle. Lo ve claro. Tenemos un detalle importante que no nos podemos olvidar, que es fuera al margen del derecho, el Mundial del 2030. España tiene que tener una imagen muy buena para intentar que sobre todo la final del Mundial sea en una sede en España. Con lo cual es importante la marca España, es importante la marca España. Pero en eso puede ayudar una condena. Ya he respondido. Mira cómo me conoces. Yo he centrado y hay quien puede pensar, bueno, van a esconderlo, van a quitárselo de en medio para que no haya mancha. No, precisamente la mancha Fijaros en un detalle. La mancha está ahí. Para que no haya mancha tiene que haber una condena. Han metido mano en la Real Federación Española de Fútbol, que yo tenía muchas dudas, y han metido mano. ¿Qué tienen que hacer ahora? Cambiar la legislación de la Real Federación Española de Fútbol para la elección de presidente. Eso es la clave, porque si no, el presidente va a ser siempre de la misma cuerda. Si las federaciones territoriales tienen el voto derogado, va a salir siempre la misma persona. Con lo cual, este paso valiente del gobierno, que para mí yo lo aplaudo, eso es importante para determinar de que no haya injerencias en el Poder Judicial en este asunto. Yo solo pido que no haya injerencias para que sea lo que consideren los jueces y lo que consideren eso, que la gente vea que si hay una apertura del juicio oral, que sea lo más transparente hacia el exterior y hacia sobre todo la gente que cree y quiere tener aquí el Mundial de España, con lo cual es muy importante. Yo no digo que sea condena, que haya una apertura de juicio oral, que la gente vea, como nosotros estamos estudiando el tema, que la gente pueda acceder y ver lo que hay. Sinceramente, que vea objetivamente. Pasa que esa no injerencia, cuando ves la actuación del Ministerio Fiscal, pues te quedan dudas, cuando menos. Y no porque recurran con tanta insistencia la investigación hacia Joan Laporta, sino ya por cómo lo hacen. Porque no es normal emitir comunicados públicos, porque no es normal, ya digo, resulta cuando menos sospechoso, pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo en el Ministerio Fiscal. Tengo experiencia, conozco a muchos fiscales y a veces la gente lo ve desde fuera y no es lo que ves desde fuera. Hay que estar dentro para poder calificar todo eso. Yo, independientemente de que sea la sentencia absolutoria, como si hay un auto de sobreseimiento, yo vendré aquí, me leeré el auto de sobreseimiento sin este caso y diré, mira, el Barcelona ha sido sobreseído en la causa por esto. Y justificado. Ahora, no creo que eso se dé porque yo creo que las acusaciones recurrirán, porque está siendo un nivel jurídico de los abogados que me quito el sombrero, sinceramente. Pues nada, lo dejamos aquí, César. Muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto, no va a pasar tanto tiempo. El placer es mío, Javier, pues me lo paso pipa, sinceramente. Me encanta hablar contigo de derecho, ¿Os acordáis de Iturralde en la cadena SER, de Emilio Cortés y Fouto en la cadena COPE, afirmando machaconamente que esto era un caso de desvío de dinero que volvía al Barcelona a unos directivos que sacaban tajada? Pues la culpa de los que les ponen ahí para que digan eso.